Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Vamos a retomar nuestra sección de la Walt Disney Home Video para comentaros una película que ya me pedisteis hace ya mucho tiempo varios de vosotros y que me pidió un amigo hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que, bueno, pues últimamente me he dedicado a la sección de los grandes directores, como podréis ver, he hecho el homenaje a Richard Donner, tuvimos hace poco a John Ford, a Steven Spielberg, y tuvimos pues el último vídeo que fue el gran homenaje que le hice también a Howard Hawks en Solo Los Ángeles Tienen Alas, la que yo considero pues la crítica más completa que he realizado hasta el momento de una obra maestra absolutamente incuestionable y que os recomiendo que os paséis porque vais a descubrir un film no solo bello en imagen, sino una absoluta maravilla en todos los aspectos cinematográficos. Pero esta noche vamos a hablar de una película completamente distinta, diametralmente opuesta, hecha por una productora en una época que sinceramente no fue la mejor para dicha productora, para la gran industria del entretenimiento que es la Walt Disney Pictures. Aunque realmente yo no sé por qué la década de los 80 para la Walt Disney fue tan sumamente oscura, como muchos mencionan o como muchos críticos nos quieren hacer ver, y como la propia Walt Disney quiere hacernos como intentar que las películas de la década de los 80 de esta productora desaparezcan realmente de nuestra mentalidad. Pero siempre habrá una generación, mi generación, que nos acordaremos de una serie de films como Oz, Un Mundo Fantástico, como Taron y El Caldero Mágico, y como una película de fantasía también que vamos a mencionar esta noche, de la que vamos a hablar en profundidad, y que supone también un espléndido acercamiento a lo que es el cine de espada y brujería. Un cine que realmente Hollywood ha dado la espalda durante muchísimo tiempo, pero que yo no puedo comprender que después de los éxitos del Señor de los Anillos, del Hobbit o incluso del Juego de Tronos, haya sido o siga siendo realmente un género o un subgénero dentro del género de aventuras pues totalmente defenestrado. La película de las que voy a hablaros esta noche es un auténtico y un pequeño clásico, aunque así la Disney no lo quiera ver, no solo de la década de los 80, sino también del cine de espada y brujería en general. Yo la tuve que conseguir pues prácticamente de importación, aunque también se puede leer en región aquí, en región B, dentro de Europa, y con un audio en castellano porque no había sido editada aquí en España, ni siquiera en Blu-ray o al menos en DVD, yo que no lo recuerde. Si yo la hubiera visto en DVD en su día, efectivamente la hubiese comprado, porque yo la recuerdo de mi niñez, pues la verdad es que con muchísimo agrado, aunque yo la vi evidentemente en televisión, no la vi en el cine porque tenía 3 años cuando se estrenó. La película que os voy a hablar esta noche es Dragon Slayer, el dragón del lago de fuego. Una producción Disney realmente ya no enfocada a un público no solo ya digamos infantil, sino también infantil y juvenil. Es decir, también no solo dirigida para los niños, sino dirigida para los adultos jóvenes, ya que incorpora una serie de elementos en su temática ya no tan infantiles para provocar, digamos, el advenimiento de los chavales, de los niños en general, sino también más o menos de los adultos. La Walt Disney Pictures siempre ha sido una productora, una gran industria del entretenimiento, que ha realizado películas para todos los públicos. Pero en el caso de Dragon Slayer no era solo, y permitidme que me refiera a esta película con su título original, porque El dragón del lago de fuego, la verdad es que es un título español que tiene realmente pues una traducción, no digamos literal, pero muy acertada para el film, cosa que no siempre los españoles acertamos en lo que es la traducción o lo que es el título del film que le ponemos aquí. Pero la verdad es que Dragon Slayer se la conoce a esta película, se la conoce mucho más por el título original que por el título en castellano, incluso aquí en España. Dragon Slayer es una de esas producciones, ya os digo, de la década de los 80 que Disney quiere que prácticamente olvidemos, aunque yo pues no puedo comprender el porqué. Porque nos encontramos ante una producción muy cuidada en todos los aspectos. Aunque he de deciros que realmente este tipo de películas se desmarcaba realmente de lo que era la temática que la Walt Disney había realizado en films de acción real, debido pues a una serie de elementos y una serie de aspectos
que la convierten, digamos, no en una película demasiado políticamente correcta, ya que se tratan aspectos religiosos, se tratan aspectos paganos también, y también pues hay una serie de secuencias que no suelen incluirse en películas de Walt Disney, ni siquiera incluso para los niños en general. Ya os digo que dentro de la década de los 80, en esa década que dicen los críticos o historiadores de cine que fue una década maldita, se realizaron también películas de una gran calidad dentro de la Disney. Lo que pasa es que yo no puedo entender el por qué la Disney quiere que las olvidemos. La de Oz, Un Mundo Fantástico, que también me la habéis pedido, la comentaré también en breve, porque ahora me voy a dedicar un poquito más pues también a la sección de Walt Disney Home Video, porque hay una serie de producciones, de películas, que cabe la pena destacar y sobre todo recuperar del olvido, sobre todo Dragon Slayer. Seguramente para los que no sean de mi generación, Dragon Slayer, El Dragón del Lago de Fuego es una película pues prácticamente que no conocen. Pero para los que tengan 40 o más de 40 años, seguramente Dragon Slayer, solo el nombre de la película, pues ya nos evoca films como por ejemplo en lo que se refiere a atmósfera como Excalibur, aunque salvando evidentemente las distancias de calidad, o películas por ejemplo como Conan el Bárbaro, es decir, también salvando las distancias de calidad, pero películas de espada y brujería que tenían un elemento común y que Dragon Slayer también tiene, y es una ambientación realizada a base de localizaciones en exteriores, filmadas con luz natural, y que los interiores eran como muy arcaicos. La película es del año 1981 y está dirigida por el director Matthew Robbins. Tengo que mirarlo porque no es, efectivamente, es Matthew Robbins, no era un director demasiado conocido, y que esta producción estuvo además dando vueltas por Hollywood, por todas las majors de Hollywood durante un tiempo, hasta que la Paramount Pictures y la Walt Disney, porque es una película que es una coproducción, pues decidieron pues llevar a cabo esta película que nos hablaba desde un punto de vista de espada y brujería, pero que estaba basada además en el fragmento de la película de fantasía El aprendiz de brujo. Y es que argumentalmente nos encontramos también con una especie de protagonista que es otro aprendiz de brujo, al igual que era Mickey Mouse, pero evidentemente aquí en acción real. Dentro del argumento nos situamos en una especie como de baja edad media, pero una baja edad media como muy arcaica, muy primitiva. Es decir, es una baja edad media al estilo, digamos, como por ejemplo la de Excalibur, pero no en lo referente, por ejemplo, a la utilización de las armaduras, las espadas, las grandes secuencias de masas, todo lo que se refiere a los caballeros de la mesa redonda, sino que es una baja edad media muy arcaica y muy primitiva, que comparte elementos con Excalibur en lo que se refiere, por ejemplo, al diseño de lo que son los castillos, al interior de los mismos, porque son como diseños muy primitivos, pero se le ha dado a la dirección artística y el diseño de producción un tono, digamos, arcaico de una manera totalmente intencionada. Porque quiso la Disney, o quiso el director Matthew Robbins en este caso, de que nos inmiscuyéramos dentro de un mundo de espada y brujería, es decir, un mundo en el que la hechicería y la brujería fuesen un elemento completamente primordial y muy creyente, muy creído, por así decirlo. Creído en el sentido de que el espectador pudiese identificar ese ambiente arcaico y primitivo con un ambiente también de brujería. De hecho, uno de los protagonistas de la película, Sir Ralph Richardson, pues es un mago, un brujo, que tiene a su vez, pues como aprendiz, como al igual que la secuencia de la película de fantasía, a un jovencito llamado Galen, que es el actor Peter MacNicol. Peter MacNicol y Ralph Richardson son dos actores, digamos, que ya conocemos su procedencia y que hemos visto ampliamente. Sir Ralph Richardson fue el protagonista de aquella magnífica película de aventuras llamada Las Cuatro Plumas, del año 1939, producida y realizada por los hermanos Korda, que aquí os hice la review hace ya pues unos cuantos meses y que os aconsejo que la veáis porque es una de las grandes maravillas del cine de aventuras británicas de todos los tiempos, con un uso del Technicolor realmente fantástico. Y Peter MacNicol, pues le vimos, por ejemplo, su
su papel más conocido fue en la serie, si mal no recuerdo, Ally McBeal, pero también le vimos muy jovencito en la segunda parte de Los Cazafantasmas, si os acordáis, que hacía el papel del jefe de Sigourney Weaver, que si mal no recuerdo, era su nombre era Janos Poa, que era el pintor, el escultor, que estaba directamente pues como jefe de Sigourney Weaver pues en aquel pequeño museo donde llevan el retrato de Vigo, y que luego es el personaje que utiliza Vigo precisamente para llegar hasta Sigourney Weaver, para llegar hasta los cazafantasmas, para tender la trampa. Pero que a Peter MacNicol, pues también, además es un actor que también vimos en otras series de producción, también enfocadas al estilo del cine fantástico y del cine de ciencia ficción, como por ejemplo el Cuentacuentos. Yo me acuerdo de aquella serie de televisión llamada El Cuentacuentos, que estaba además presentada por John Hurt, en el que Peter MacNicol hizo no pocos papeles de protagonista, precisamente. Pues Peter MacNicol, aquí Galen, es el principal protagonista de la película. Es, digamos, como el aprendiz de hechicero, o el aprendiz de brujo, que le van a encargar o le van a encomendar una misión. Una misión realmente difícil y prácticamente a priori imposible. Para que nos situemos, nos encontramos además en un reino totalmente imaginario, en el que está habitado, un reino pues por un rey, pues por sus acólitos, por una serie de aldeas, pero que ese reino, digamos que al igual que en la película del Hobbit o que en el cuento del Hobbit de Tolkien, hay un dragón que lo que hace es, cada X tiempo, pues digamos, pues saciar su apetito, su voracidad, destruyendo todo lo que se encuentra a su paso. Y el rey de ese reino imaginario lo que llega, o se supone, porque aquí no se muestra en la película, llega a un acuerdo, una especie de acuerdo con el dragón, en el que se le da un sacrificio, se le ofrece a un sacrificio a una mujer virgen durante, digamos, un periodo de tiempo de algunos meses después de una especie como de sorteo. Y entonces pues el dragón no ataca a las aldeas y de tal manera así salva muchas vidas por el sacrificio de una única mujer. Entonces, claro, llega un momento que hay tantas mujeres que son sacrificadas que un grupo de esa aldea va hacia Gran Madmore, que es un castillo donde está el hechicero, interpretado por Sir Ralph Richardson, para decirle que con su poder intente parar realmente a ese dragón. Pero la misión que tiene Sir Ralph Richardson, que él ya es un mago, digamos un tanto mayor, no es para con él, sino para su... La misión, digamos que es para su alumno. Es decir, para el personaje de Peter MacNicol, para Galen. Es decir, que digamos que nos encontramos en una película donde lo primordial es el camino del héroe. Es decir, el héroe de la función ya no será Sir Ralph Richardson, que tendrá una aparición en el principio y al final de la película, sino que el protagonista es Peter MacNicol, que será el encargado de intentar destruir al dragón que está acechando todo ese reino, y que en su periplo, lleno de aventuras, pues encontrará el amor, encontrará personajes que le ayudarán, otro que le pondrán piedras en el camino, y todo ello enfocado dentro de una dirección como si fuera realmente un cuento de hadas. Es decir, aquí lo que hace Matthew Robbins, un director en el que yo pues apenas he oído hablar de él, perdonad mi ignorancia en este aspecto, lo que hace es dotar a la película de un ambiente ya os digamos muy arcaico. Es decir, la dirección artística, el diseño de producción y todos los aspectos técnicos como es el sonido, la banda sonora, está todo enfocado a trasladarnos a un mundo de fantasía, ese mundo de fantasía parecido al que vimos en las películas como Excalibur o Conan el Bárbaro, sin ir más lejos, pero realmente, digamos, más reducido, es decir, es una película de ambiente más familiar. Pero los elementos que hacen de esta película que sea un poco maldita para la Disney son, por ejemplo, que se le da al papel de la religión un papel un tanto bufonesco, y a las religiones paganas se les da, digamos, un trato como más especial, ya que para intentar paliar un poco a lo que es el dragón,
digamos que se forman una especie como de grupos, de grupúsculos, en el que intentan, a base de hechizos, a base de, digamos, de brujería, intentar que el dragón fenezca, que el dragón fallezca, sin conseguirlo. Y además la religión, aquí el cristianismo, o lo que es la religión propiamente dicha, pues se queda como una especie como de en segundo plano, y además de una manera, digamos, bufonesca. Es decir, digamos que aquí la religión juega un papel, incluso yo diría, dentro de lo paródico. Y claro, eso es un aspecto un tanto inquietante dentro de las producciones de la época. Y un tanto bufonesca porque en una secuencia en el que vemos a un jovencísimo Ian McDiarmid, que además 2 años después se convertiría en el emperador del Retorno del Jedi, vemos cómo dice que ese dragón realmente es el demonio, que ese dragón no existe, pero realmente lo que veremos es el fallecimiento de ese monje que interpreta Ian McDiarmid, auténticamente chamuscado, quemado, por el aliento del dragón. Es decir, que se le da, digamos, a la religión en esta película pues un carácter completamente paródico. Lo que, claro, pues no todos los colectivos en ese momento pues estaban dispuestos a pasar por todo esto. Y luego también hay una secuencia en la que hay un personaje interpretado por la actriz, si mal no recuerdo, llamado Caitlin Clarke. Perdonadme también porque es que los personajes, exceptuando a Ralph Richardson y a lo que es Peter MacNicol, no son excesivamente conocidos. Caitlin Clarke lo que interpreta es a un chico aparentemente, pero luego realmente lo que él es una mujer. Lo que pasa es que su padre, que es el herrero de una de las aldeas que está allí, le hace pasar por chico porque no quiere que su hija tome parte en esa especie como de concurso organizado por el rey, para que su hija sea sacrificada en favor del dragón y evidentemente en favor de las aldeas. Y se hace pasar por chico. Pero Peter MacNicol se da cuenta de que evidentemente es una mujer, y hay una secuencia en el que él, Peter MacNicol Galen, hay un lago en el que él se va a bañar, pero que también está ese chico, que en realidad es Caitlin Clarke, que es una chica, que se llama Valerian. Y claro, pues vemos una secuencia un tanto subacuática en el que Peter MacNicol se da cuenta de que ella, el que se hacía pasar por Valerian, que era un chico, en realidad es una mujer, porque buceando se da cuenta de que ella está desnuda. Y entonces, claro, es una secuencia donde vemos en una película de Disney parcialmente un desnudo femenino. Por lo tanto, he ahí también un elemento realmente un tanto transgresor en lo que se refiere a las producciones Disney de la época. Es decir, fijaos que ya nos estamos adentrando dentro de un terreno un tanto peligroso. Hay un desnudo parcial que se muestra en la película, la religión no sale muy bien parada, hay elementos paganos dentro del mismo film. Por lo tanto, la Disney pues estaba un poco reacia a que esta película pues tomara forma dentro de lo políticamente correcto que siempre habían sido las películas de Disney hasta entonces y hasta ahora, hoy en día. Y entonces, pues claro, todo eso provocó pues que no todas las distribuidoras, o mejor dicho, que la Disney y la Paramount, pues tuviesen una cierta reticencia a la hora de proyectar esta película, que además no tuvo, digamos, una campaña de marketing y de publicidad excesivamente grande, sino que digamos que fue un poco tímida, porque la gente, pues, cuando fue a verla al cine, no se esperaba que incorporarse elementos adultos a una película que en teoría estaba firmada por la Disney y que iba enfocada a un público infantil. Es decir, Dragon Slayer, al igual que Taron y el Caldero Mágico, o que Oz, un mundo fantástico, tiene elementos subversivos y tiene elementos no de cine, digamos, infantil. Acordaos, por ejemplo, del personaje de la reina decapitada en Oz, un mundo fantástico, que ya la comentaré aquí dentro de poco. Y que además en la secuencia en la que Dorothy entra con la reina en toda esa estancia, todo está lleno de cabezas, porque esa es una reina capaz de quitarse las cabezas a placer y ponerse otras. Es decir, estamos hablando de unos elementos realmente terroríficos para ser una película de Disney. Y también en aquella película, si me permitís el inciso, había secuencias en las que Dorothy, que
realmente creen que ella está volviéndose loca porque está hablando del mundo de Oz, pretenden llevarla a un manicomio para que la den descargas eléctricas y dejarla completamente anonadada. Es decir, como se trataba realmente a los esquizofrénicos y a los que no estaban bien de la cabeza, pues digamos a principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Por lo tanto, son elementos un tanto subversivos que tenemos en las películas de Disney. Acordaos también de Taron y el Caldero Mágico, que tenéis aquí la review, como el villano lo que haces es levantar a un ejército de muertos. Es decir, son elementos que no estaba el público acostumbrado a ver en una película de Disney. Y que la Disney empezó a tomar un camino, por así decirlo, un tanto peligroso, como diciendo, ¿gustará esto o no gustará al público tan acostumbrado, digamos, a unos elementos en la película infantiles, edulcorados, para toda clase de público? De ahí yo creo que Dragon Slayer no terminó de cuajar, porque fue una película que el público no se esperaba. Yo creo que Disney tendría que haber dado pasos un tanto en la dirección para atraer a los adultos, de tal manera que no hubiera sido el cambio tan brusco. Pasamos de las princesitas Disney, de la Cenicienta, de la Bella Durmiente, de Blancanieves, que eran las más típicas de Disney, de repente a encontrarnos con una escena en la que vemos a no una princesa, pero a la protagonista de la película desnuda. Y también pasamos, por ejemplo, a un dragón que lo que hace es destruir a sus víctimas quemándolos vivos, como en una secuencia vemos al personaje de Ian McDiarmid que está directamente envuelto en llamas. Y también elementos transgresores como esa parodia de la religión y como el ensalzamiento de unos elementos paganos. Por lo tanto, era una película de muy difícil enfoque para el gran público en ese momento, pero que el resultado, realmente el resultado de la película es espléndido. Es decir, Dragon Slayer, el dragón del lago de fuego, es a día de hoy una película de culto, porque no es una película que tenga excesivos adeptos, pero es una película que está muy buscada por las redes, ya no digo por las redes sociales en general, sino por internet. Es decir, yo, por ejemplo, me la compré hace ya algunos años porque ni siquiera la había visto en DVD aquí en España y bueno, pues el precio fue un poquito más alto de lo habitual. Pero claro, mereció la pena porque la verdad es que la película es una auténtica delicia. Tienes una serie de elementos aventurescos que ya no vemos en películas actuales. Elementos aventurescos que eran muy comunes en películas como por ejemplo La aventura de los Ewoks, que yo vi, que yo analicé aquí hace poquito en el canal. Películas por ejemplo como Willow, como Excalibur, como Conan el Bárbaro. Evidentemente estoy hablando de películas de una calidad muy superior, pero que tienen elementos en común con Dragon Slayer, como es la ambientación arcaica, como es la colorimetría muy rebajada para darnos la sensación de que estamos en un mundo de magia y hechicería. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando entré una de las miles de veces que iba al videoclub, solo con mis padres de pequeño, y me encontré con un cartel que ponía: en la edad oscura, donde solo la magia es un arma, donde el amor es un misterio y donde los brujos y los dragones comparten, digamos, existencia. Claro, tú lees eso y al lado, pues el típico dibujo de la cabeza gigantesca de un dragón y al lado, pues un chico y una chica con una lanza y con un escudo, en aquellos carteles que eran absolutamente soberbios como los hacían en los años 80, y dices, yo tengo que ver esta película. Porque dice, en la edad oscura, donde el amor es un misterio, donde la magia, la hechicería es un arma. Yo digo, yo tengo que ver esta película, pero absolutamente ya. Además también que era una de las películas que volvió a convertirse de culto porque fue una de las innumerables películas que en los 80, de esas que fracasaron en los cines, pero que cuando llegaban a los videoclubs era dificilísimo poder alquilarlas, porque casi siempre estaban cogidas. Yo no puedo entender muchas veces de decir, ¿cuántas veces he llegado yo al videoclub, y esto ya me lo habéis oído muchas veces, de llegar y decir, es que la han alquilado, por favor resérvamela para la vez siguiente, y tener que hacer cola para volver a alquilarla una y otra vez, y disfrutarla mil y una veces? La verdad es que todos los elementos que se conjugan en esta película, y gracias a la dirección de Matthew Robbins, la verdad es que nos encontramos con un cuento de hadas espléndido. Un cuento de hadas además claro, nítido y además con un argumento muy directo.
Es decir, es el camino del héroe, el hechicero, que tiene que llegar, por así decirlo, a ese pueblo, a ese reino del cual pertenece, e intentar convencer al rey de que él puede matar al dragón y que no tiene que sacrificar a más mujeres vírgenes. Es decir, nos encontramos ante Peter MacNicol, digamos, en una interpretación, por así decirlo, correcta, porque estamos en una película muy desenfadada, y también Sir Ralph Richardson, también en un papel breve pero bastante intenso, y a Caitlin Clark, digamos, que cumplen, digamos, eficazmente, por así decirlo, pues sus roles, lo que son sus papeles. Pero el punto fuerte de esta película es el elemento aventuresco, ya que es una película en donde los tiempos están muy bien medidos, no dejan de suceder elementos, no dejan de suceder aspectos muy aventurescos, pero siempre dentro de una narrativa no digamos lenta, por así decirlo, pero pausada, porque Matthew Robbins dentro del guión lo que nos ofrece es una definición de personajes muy clara y muy concisa, para que los espectadores nos podamos identificar con los personajes de una manera también muy directa. Y eso es uno de los aspectos que en las películas de los 80 se daba muchísimo. Por ejemplo, en la película de Willow enseguida nos podemos identificar con el personaje de Willow Offgood, también con su camino del héroe, y pongo a Willow, por ejemplo, como, digamos, como elemento central para compararla con Dragon Slayer, porque son películas que son similares en ambientación y también porque están ambientadas en reinos de magia y hechicería donde todo puede ocurrir. Pero claro, este título no es tan sofisticado. Es decir, es una baja edad media, ya os digo que tiene elementos que comparte con Excalibur, como son esos digamos, esos castillos arcaicos, esas cuevas, esas grutas. La película está rodada en exteriores, filmados en Escocia. Es que no hay más que ver la película. Todo lo que son ese verdor de los árboles, todos esos caminos, todos esos lagos, las cascadas, las montañas, para darse cuenta de que eso es Inglaterra, Gran Bretaña o parte del Reino Unido. Además de que también estuvo rodada, en Escocia, en la isla de Skye, si mal no recuerdo, y en el norte de Gales. Pero todo lo que son los interiores, como son, por ejemplo, los interiores de los castillos, lo que son las grutas, la gruta donde está el dragón, ese dragón llamado, si mal no recuerdo, esperad, si mal no me recuerdo el nombre, que era Vermitrax, que creo que no se pronuncia en la película, una película que yo ya, vamos, he visto varias veces, pero creo que no se pronuncia el nombre del dragón. No lo sé de dónde se lo sacarían de la manga, pero que está realizado el dragón con unos efectos especiales absolutamente estupendos incluso para la época. Y aquí es donde nos encontramos con uno de los puntos fuertes que tiene el film. Los efectos especiales están filmados por Industrial Light and Magic, es decir, Phil Tippett, Dennis Muren y Brian Johnson fueron los creadores de los efectos visuales de Dragon Slayer, que además a posteriori fueron también los creadores de los efectos especiales del Retorno del Jedi y en parte también Brian Johnson de los efectos visuales de Aliens, el regreso, la película de James Cameron del año 86. Además que el dragón está realizado de una manera muy realista y no se le ve, por así decirlo, con la técnica del stop motion porque no se utilizó. Es decir, no nos encontramos con el típico dragón que va moviéndose como el King Kong o como los personajes de las películas de Ray Harryhausen, sino que el Go Motion fue una técnica que evolucionó del stop motion para que el movimiento de las criaturas fuera más fluido. Y aquí el dragón realmente va reptando por todo lo que son las cuevas donde él vive, todo lo que es el lago interior de la gruta donde vive el dragón está lleno de fuegos fatuos que le dan una atmósfera de aire fantástico realmente extraordinaria. Pocas películas no, yo creo que si se realizasen hoy en día películas de espada y brujería que no se realizan, que yo no entiendo por qué Hollywood no explota realmente este subgénero de aventuras, que tantos éxitos ha dado tanto en el cine como en la televisión últimamente, están realizados de una manera realmente admirable. Es decir, todo ese lago está lleno de fuegos fatuos que van recorriendo todo lo que son las aguas. Y es que en ese lago vive realmente el dragón Vermitrax.
cuando Galen en una secuencia entra con una lanza y con un escudo para enfrentarse al dragón, este sale de las aguas por la parte de detrás, cuando Galen se da la vuelta, y somos testigos en unos primeros planos de la faz del dragón que está realmente conseguido. Es decir, todo lo que es solo el movimiento de los ojos, las escamas, el brillo que tiene en el cuerpo, es de un realismo realmente fantástico, y estamos hablando de una película de hace 40 años. Es decir, ese dragón, hombre, no tiene la perfección que tiene el dragón Smaug, por ejemplo, en la trilogía del Hobbit, o no es tan espectacular como los dragones de Juego de Tronos. Evidentemente, en 40 años los efectos visuales han evolucionado mucho. Pero digamos que Vermitrax, el dragón, como tal, como efecto especial, como criatura, aguanta el envite perfectamente, y que es comparable a otros dragones de otras películas, incluso de mayor calidad. Porque además, los 18 millones de dólares que costó esta película, gran parte del presupuesto fue para parar precisamente a la creación de los efectos visuales del dragón. Y este tiene una verosimilitud fantástica, además que crearon varios modelos, uno para el interior de la gruta, cabezas para, evidentemente, para que resurgiera todo ese aliento de fuego que tiene Vermitrax, también para el vuelo final, en el que el dragón se enfrenta al hechicero, que es Ralph Richardson, en una secuencia en el que la fotografía es espléndida, bellísima, y que está tratada la planificación con un mimo y además con una dedicación absoluta. Estamos hablando de una película donde el formato panorámico está muy bien aprovechado. Es decir, todo lo que son los paisajes de Escocia, del norte de Gales, donde está filmado, están realmente muy bien planificadas, con un encuadre hasta cierto punto pictórico. Es decir, todo lo que es la colorimetría tan digamos, con esos colores de la hierba, de los árboles tan verdosos, de colores tan intensos que parecen a veces Technicolor, nos transportan a ese mundo de fantasía, en el que los exteriores están completamente llanos, están completamente planos. Hay secuencias donde las llanuras tienen un gran protagonismo, pero también hay planos en donde el bosque parece que engulle prácticamente a los protagonistas. Es decir, el contraste entre planicie y bosque está conseguidísimo. Y luego también todo lo que es la iluminación por parte de la dirección de fotografía de lo que son las grutas, por parte del interior de la cueva del dragón Vermitrax. Porque la gruta va estando iluminada a medida que Galen, a medida que el personaje de Peter MacNicol va con la antorcha moviéndose por los túneles. Además, unos túneles que están filmados de tal manera en el que el espectador no pueda decir, pues por aquí es por donde ha venido, por aquí es por donde va el personaje, sino que están filmados de tal manera que parecen como muy laberínticos, y que llega un momento que en el centro mismo de ese laberinto está el lago de fuego, ese lago con esos fuegos fatuos donde vive el dragón. Es decir, todo lo que estoy contando es como si fuera un auténtico cuento de hadas, pero un cuento de hadas bien contado, bien interpretado, y donde la parte técnica tampoco ha sido muy descuidada. Es decir, otro de los puntos fuertes, además de lo que es en Dragon Slayer, de lo que es los elementos de los efectos visuales, lo que tenemos que contar aquí es el último trabajo de uno de los grandes compositores, por así decirlo, uno de los 2 o 3 mejores compositores de la historia de Hollywood, que no es otro que Alex North. Alex North fue el compositor de la partitura de la película Cleopatra, para que os hagáis una idea de la calidad de la banda sonora que este hombre podría llegar a realizar. Es más, para paliar muchas veces algunos elementos en lo que se refiere a decorados que son como muy arcaicos dentro de lo que es la película, pero que intencionadamente están hechos así, o que el vestuario no sea, digamos, como muy, no ampuloso, sino que está realizado como muy, también de una manera muy primitiva, para paliar un poquito, digamos, esa sensación que el espectador tiene de película un tanto más pobre que Excalibur, que Conan, que Willow, que películas de fantasía de la misma índole, la banda sonora es un elemento que está totalmente omnipresente y que digamos que en esta película sustituye de alguna manera, o que viene a suplir,
otras carencias de diseño de producción que tiene la película. Pero es que la banda sonora es una auténtica delicia, porque está omnipresente, es decir, nos acostumbramos a ella y no hay secuencia en donde suene banda sonora. Es decir, Dragon Slayer no es una película de silencios en lo que se refiere a banda sonora. Es una secuencia de silencios en lo que se refiere a diálogos, donde los personajes a veces reflexionan sobre las actitudes que van a tener frente a cómo enfrentarse al monstruo, al dragón en este sentido, pero es una película donde la banda sonora es totalmente exquisita. Creo recordar que la he visto en YouTube, en uno de los en un vídeo donde pone Dragon Slayer Soundtrack, donde ahí podréis escucharla. Y es una banda sonora que fue la última partitura que hizo Alex North. Pero es una banda sonora completamente fantástica que le da ese ambiente y ese empaque de película de fantasía que otros films, incluso de mayor calidad, no llegan a tener. Por ejemplo, Excalibur tiene una gran banda sonora, pero ya le hubiera gustado, por ejemplo, a John Boorman tener a Alex North como compositor de su partitura. No podemos quejarnos así de Basil Poledouris en Conan o de James Horner en Willow. Pero claro, Alex North era uno de los grandes. O sea, Alex North, al lado de, por ejemplo, de Basil Poledouris o de James Horner o incluso de John Williams, Alex North no es que esté un peldaño por encima, está a 200 peldaños por encima. Y si no me creéis, pues escuchar la banda sonora de la película de Cleopatra y también la banda sonora de esta película, porque no hay elemento, no hay secuencia que no esté especialmente ambientada de tal manera que nos creamos que estamos dentro de un mundo de fantasía. Es decir, cada movimiento de los personajes, cada gesto, cada secuencia, cada acción está acompañado, digamos, de giros y de movimientos en la banda sonora que acompañan a la acción, y eso es muy de agradecer, y que aquí Matthew Robbins tira mucho de clasicismo cinematográfico, porque en las películas de aventuras antiguas, quiero decir del cine clásico, cuando la banda sonora también era un elemento primordial, acompañaba muchas de las acciones de los personajes, incluso cuando los personajes no hacían nada. Es decir, un gesto, una mirada, un movimiento venía acompañado de un giro también en la banda sonora. Y eso es lo que Alex North y Matthew Robbins consiguen en Dragon Slayer. Es decir, que la banda sonora sea omnipresente, que esté prácticamente, presente y que no falte en prácticamente los poco más de 100 minutos de duración del film. Unos 100 minutos que nos transportan pues a esas películas de fantasía que solo en la década de los 80 podemos disfrutar. Este tipo de películas pertenece, pues digamos, a una de las muchas de espada y brujería, como por ejemplo las de Conan, como las de Willow, como Oz, un mundo fantástico, como películas como la de La princesa prometida, como muchísimas, como Willow mismamente, como El secreto de la pirámide, que tiene algunos elementos también de fantasía. Es decir, son películas donde la magia está en cada plano, donde la magia surge de cada personaje, donde no nos podemos esperar qué es lo que va a ocurrir en cierto momento, aunque la historia evidentemente sea predecible. Pero Dragon Slayer, el dragón del lago del fuego, es un título especial, por su banda sonora, por la historia que nos cuenta y porque está enfocada como un auténtico cuento de hadas. Es decir, hoy en día, por desgracia, en un Hollywood que, como ya os habéis dado cuenta, para mí ya es un Hollywood ya acabado por completo, prácticamente, está dando ya ahí sus últimos coletazos en una UCI, pues digamos, ya no se hacen películas en donde al espectador se le meta lleno dentro de un cuento y lo pueda vivir a través de unos efectos visuales, a través de una fotografía, a través de una puesta en escena, a través de unos personajes entrañables. Es muy difícil ya encontrar films de una categoría así. Y Dragon Slayer es un título que, por desgracia, ha caído casi en el olvido. Pero aquí estoy yo para reivindicar un título que no es que sea una obra maestra del género, ni muchísimo menos. Está muy alejada de ser una joya del séptimo arte. Pero sí que es un título notable para todos aquellos que quieran disfrutar de un cine diferente, con una planificación distinta, con un enfoque más sencillo, pero a la par incluso más complejo, con una manera de tratar a los personajes, con una manera de enfocar las interpretaciones que nada tiene que ver con el ritmo vertiginoso del cambio de plano constante que tiene hoy en día las producciones de Hollywood.
El cine de hace 40 años, porque El dragón del lago de fuego tiene hoy ya 40 años, era un estilo de filmar las películas completamente distinto, en el que tú podías vivir la aventura a través de la banda sonora, a través de esos castillos de ambiente tan arcaico, de decir, ¿de dónde ha salido? Me está transportando a un mundo completamente distinto. Esos personajes que podían evocar la magia y la hechicería con un simple chasquido de sus dedos, lleno de elementos como espadas, como flechas, lanzas, como amuletos que brillan, como personajes que tienen, digamos, una simpatía, que son entrañables. Pocas películas ya, por no decir ninguna, se pueden asemejar con El dragón del lago de fuego de la Disney. Una lástima que esta película no haya sido editada en alta definición, porque la fotografía es otro de los puntos fuertes de la película. La secuencia final, sobre todo los exteriores como están filmados en formato panorámico muy bien aprovechado, de esos exteriores escoceses, de esos bosques, con ese verdor, con esos arroyos, con esos ríos, que parecen de fantasía, con esas montañas y sobre todo el final con esos cielos estrellados, plagados de estrellas fugaces, con la hechicería y la magia, con esos dragones que vuelan, constantemente en ese duelo magnífico que tenemos al final del film entre Sir Ralph Richardson y el dragón. La verdad es que, ¿qué se puede pedir más de una película de fantasía? El dragón del lago de fuego, Dragon Slayer, es hoy en día un pequeño clásico del cine de fantasía y una película a priori irrepetible, y que Disney ha renunciado por completo a realizar films más adultos. Hoy, ¿qué nos da Disney? Otra película más de personaje de los Vengadores, de no sé qué, ahora es una precuela de un personaje que ya hemos visto, no sé qué. Es decir, ya cansa tanto maniqueísmo, tanto personaje repetitivo, y no se apuesta realmente por una producción, digamos, hasta cierto punto, ¿cómo os diría yo? Una producción que fuera un poco más ambiciosa, en el que los decorados, en el que los protagonistas, en el que los personajes no tuviesen que gastarse auténticas cientos de millones de dólares. Esta película costó 18 millones de dólares en su momento, es decir, un presupuesto, digamos, más o menos modesto. La verdad es que no funcionó demasiado bien en taquilla, pero se ha convertido en un clásico de culto a medida que ha ido pasando el tiempo. ¿Por qué Disney no puede hacer perfectamente una película donde un chico esté en un lago y descubra que aparentemente un amigo suyo no es un amigo, sino que es una chica a través de un desnudo femenino? Es que yo no lo puedo comprender en ese sentido. O también que intente a lo mejor tener una pequeña crítica soterrada hacia la religión, sustituyéndola por una serie de elementos paganos, porque al fin y al cabo estamos en una película de magia y hechicería, en una película de fantasía. Es decir, es completamente absurdo, pero bueno, son los tiempos que nos ha tocado vivir. Pero yo por eso prefiero comentaros y recomendaros films de esta categoría, porque como estas ya no las hay. El dragón del lago de fuego, Dragon Slayer, es un título realmente entrañable, muy simpático, enternecedor, que no es ni será nunca una obra maestra, pero sí que es una pequeña obra de culto a reivindicar hoy en día. Un estilo de filmar, un estilo de hacer cine que ya ha desaparecido en un Hollywood ya pues entregado a novenas, décimas partes, precuelas, secuelas, llenas de personajes maniqueos, y entregado pues a una inclusión política que lo único que hace es empobrecerlo constantemente. Es decir, como yo ya digo, un Hollywood ya acabado. Pero para mí Dragon Slayer, el dragón del lago de fuego, es un gran ejemplo de lo que realmente era capaz de hacer la Disney, y que por una serie de motivos absolutamente absurdos no potenció, sino que lo rehusó. Y nuevamente en 1990 nos encontramos, pasados los 80, donde la Disney intenta ser un poco más adulta, a una película pues otra vez muy edulcoradita, pero ya no de la calidad de las anteriores, como habían sido La Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, que fue La Sirenita. Pues bueno, pues vale. Pues otra película de amoríos, de niñas que cantan en esta pues película pues simpática, pues vale, de acuerdo. Luego vendrían Aladino, Hércules, Tarzán y no sé cuántas más. Pero las películas de espada y brujería, de hechicería, como Tigra, Hielo y Fuego, como Willow, como Conan,
¿Dónde han quedado todas aquellas fascinantes películas de aventuras, de hechicería y de magia, de brujería, de elementos fantásticos y también de elementos adultos, ¿por qué no? Pues han quedado en el ostracismo, han quedado por relegadas a un segundo plano. Si Hollywood hoy en día y el público de hoy en día pues inunda las salas con esa clase de cine, pues bueno, tendré yo pues que exponer mi opinión de que el cociente intelectual de ciertas generaciones parece que está bajando, porque de eso de vendernos muchas veces la misma película y que el público, o el mismo personaje y que el público lo consuma una y otra vez, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo seguiré apostando por films como Dragon Slayer, el dragón del lago de fuego, un film único que ya no volveremos a ver jamás, por desgracia, y que es un título que prácticamente ha caído en el olvido. Pero yo realizo estas reviews precisamente para reivindicar títulos como estos, títulos que no deben de caer en el olvido y títulos que deben de ser enseñados a las nuevas generaciones para que vean un estilo muy diferente de hacer cine, lejos de frías rutinas gráficas, de música enlatada, de personajes repetitivos, maniqueos y esquemáticos, sino que sean personajes claros, cristalinos, sencillos, eficaces y que a la vez podamos identificarnos con ellos dentro de un marco de una película que nos transporta a un mundo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Dragon Slayer, el dragón del lago de fuego. No os la perdáis porque es un pequeño clásico, una pequeña joyita del cine de fantasía que realmente no volveremos a ver nada parecido. Hecha con poquito dinero, pero eso sí, con una gran profesionalidad. Una película que no fue nunca una obra maestra, pero que sí que es a día de hoy una película de culto. Dadle una oportunidad. Dragon Slayer, el dragón, bueno, ladrón hasta cierto punto, porque robaba a algunas chicas del pueblo. Pero el dragón del lago de fuego es sencillamente un título único. Fijaos, a mí me la tuvieron que traer desde Inglaterra hace unos años, porque aquí en España, pues sinceramente, pues, o sea, ni la hemos olido. No sé si algún día la veremos ni en DVD o en alta definición, pero bueno. Dragon Slayer, quedaos con el título porque realmente merecen la pena. Tened en cuenta mi recomendación. Hasta mañana.